señora sí va a estar sola ya? Hay unos escoltas, pero ya los voy a quitar de ahí. La semilla del silencio es la ópera prima del director Felipe Cano, una interesante producción llena de acción y suspenso. Angie Cepeda, Andrés Parra y Julián Román protagonizan este thriller policiaco. Música Mía tuvo el gusto de hablar con Daniel Velasco, compositor de la música original para La semilla del silencio. Hola Daniel, gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, cuéntanos cómo te vinculas con este proyecto. Es un proceso de vinculación largo, pero muy apropiado a mi forma de ver. Comenzamos a trabajar juntos bastantes meses antes de la preproducción, bastantes meses antes del rodaje. Tiempo en el que estuvimos haciendo un proceso de conceptualización muy profundo sobre el guión, analizando los personajes, el viaje de los personajes y la historia en general de la película, pero al mismo tiempo el sonido que nosotros queremos darle en términos de la mezcla de género con la sonoridad que debería tener el género en una ciudad como Bogotá, una película que se desarrolla en Bogotá. ¿Cómo fue el trabajo con el director, con la producción, ires, venires, qué tanto devolvieron, qué tanto aportaron, qué tantos dolores de cabeza te causaron? Tuvimos una conexión instantánea entre todos, productores, director y compositor, tuvimos una conexión y esa conexión nos facilitó poder comunicarnos súper fluido, que nos permitía entender qué era lo que quería cada uno de cada aspecto de la música. La producción tenía unas ideas muy específicas sobre el tipo de música que querían, el tipo de película que querían desarrollar y hacia qué público estaban desarrollando la película. Y entre eso y los aspectos estéticos que conversamos con el director, con Felipe Cano, logramos encontrar la sonoridad que queríamos para eso. Daniel, hablemos un poco como de los referentes conceptuales. Yo percibí ahí como pues sí hay un eje temático que es el suspenso, pero también veo reflejadas ciertas características de algunos personajes. ¿Por qué no hablamos de esos referentes? En ese proceso de conceptualización con director y productor hubo un análisis sobre los personajes y cómo queríamos contarlos, porque los personajes son personajes complejos que tienen diferentes capas. En particular, uno de los personajes se muestra de una manera y actúa de una manera, pero en su interior piensa de otra manera. Y es donde la música nos entra y nos ayuda a identificar cuáles son los aspectos emocionales y los aspectos en conflicto de ese personaje. Un acierto porque al espectador le dice que hay algo que esconde este señor. Exactamente, es cine de género, naturalmente es un thriller político, tiene suspenso, tiene acción, pero los personajes son complejos y este personaje en particular sufre mucho y ese sufrimiento es el que lo lleva a comportarse y a desarrollar la historia de la película de una manera particular. Bueno, todos los personajes sufren en esta película, digamos que son almas solas, enredados en su problemática, en su soledad, en su trabajo, que son la fiscal, el escolta, son trabajos de una tensión emocional muy fuerte y eso me imagino que también influyó en tu música. Sí, los personajes, los dos protagonistas son personajes muy interesantes porque son héroes pero que no saben que son héroes. No son héroes casuales, son héroes que han llegado al punto donde tienen que estar por la búsqueda que han tenido en sus vidas. Y son anónimos, pero al punto en el que llegan saben que tienen que enfrentarse a eso. Así les dé miedo. De ahí viene el origen del nombre de la película. Originalmente se llamaba la semilla del miedo, ahora se llama la semilla del silencio, pero habla de ese punto donde el héroe tiene que decidir no tener más miedo o enfrentar una situación a pesar del miedo que ésta le produce. Bueno, y definitivamente tenemos que hablar de la mezcla, de la postproducción.
porque estamos frente a una banda sonora impecable en su grabación y además no fue grabada en cualquier parte ni con cualquier tipo de músicos. Háblanos un poquito, que yo creo que es muy importante para el cine colombiano esta parte. Yo tuve una gran oportunidad en 2013, yo me gané una beca para grabar en los estudios de Fox mi música con una orquesta excepcional. Varios de los miembros de esa orquesta son los músicos que tocan la música de las grandes películas de Hollywood, y esto me permitió poder captar su atención cuando yo les propuse hacer la música de La Semilla del Silencio, y nos dieron un precio absolutamente excepcional y pudimos grabar la música con ellos en Hollywood, en un estudio que se llama The Bridge. Y de nuestra orquesta de 36 ejecutantes, 24 de ellos tocaron también en la música de Star Wars, The Force Awakens, de John Williams, que se estrenó a finales del año pasado. Bueno, felicitaciones, Daniel, o sea, de Williams a Velasco. Esta es una película muy bien cuidada, la parte sonora, la banda sonora, entendiendo no solo la música, sino los efectos de sonido, la mezcla. Esto nos habla un poco como del buen nivel que tiene o del buen momento que tiene la música de cine en Colombia. Yo creo que la industria cinematográfica colombiana en paralelo está evolucionando, está mejorando el nivel de muchos aspectos técnicos, de muchos aspectos artísticos, y yo creo que la música es uno de ellos. Poco a poco hemos empezado a ver que las producciones han mejorado muchísimo en la música y en el sonido. Y en nuestro caso particular, yo creo que sirvió mucho haber hecho ese trabajo de conceptualización, ese trabajo previo, para poder encontrar la forma de contar esa película, no solo con la parte visual, sino también con la parte sonora. En cierto sentido, es como decir, la música es en cierta forma el otro guión de la película. Pues muchas gracias, Daniel, yo creo que tocas un punto importante, creo que nos estamos dando cuenta del peso que tiene la música, que no es algo tan al azar, sino que bien usada es un elemento fundamental para el guión de la película. Mi nombre es Daniel Velasco, soy el compositor de la música original de la película La Semilla del Silencio, a estrenarse el 3 de marzo en las salas de Cine Colombia. Quiero saludar a todos los oyentes y televidentes de Música Mía.